Los roferos se enojan con la nieve. Amén. Los que trabajan en los árboles se enojan con la nieve. Los que trabajan en construcción se enojan con la nieve. ¿Para qué nevaste? ¿Para qué mandaste la nieve, Dios? Son 3 días que vamos a perder. Job 37:6 dice que Dios hace descender la nieve. Salmo 147:16. Y cada gota de nieve tiene un diseño. Yo vi un video donde unos científicos, hermanos, agarran una gota de nieve, de la nieve, la dejan caer en algo y se formó un diseño. Y no todas tienen el mismo diseño. Oiga, solo un arquitecto puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso, hermano. Usted ve la nieve normal, pero cada gota de esa tiene un significado y tiene algo por qué Dios lo hizo. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso, hermano, hay que estar agradecido con el Señor. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por la nieve? ¿Seguro? Mire que el Señor, hermano, todo lo conoce y todo lo sabe. Yo le decía al Señor, Señor, ya prediqué de acción de gracia, ya le he predicado de hoy. Pero yo tenía un mensaje todavía pendiente. ¿Se recuerdan que yo prediqué hace muchos meses atrás un mensaje? De aquí en adelante nadie me cause molestia. Y creo que prediqué como 2 o 3 secciones. Y me recuerdo que el hermano Fermín siempre me decía: pastor, le falta un mensaje así. Digo, pero yo no predico los mensajes cuando yo quiero predicarlos. Y la última parte del mensaje Dios me lo dio cabal, hermano, cuando está nevando y cuando la gente no quiere pagar el precio. Para que usted vea que Dios es perfecto. Dios ya tenía esta palabra. Yo le decía: Señor, esta semana ¿dónde voy a predicar? Y yo en el trabajo, hermano, leía la Biblia y decía yo, hasta que vino, hermano, esta palabra a mi mente y a mi corazón. Y mire, para que usted vea, voy a predicar bajo el tema: un cristiano con identidad no lo mueve nada ni nadie. Yo no sabía que iba a nevar y que iba a nevar así. La pregunta es: ¿cuántos van a trabajar mañana? Ok, ¿cuántos se van a quedar en la casa? Casi nadie. Pastor, ¿lo dice por mí? No, a mí Dios me dio un mensaje. Yo nunca predico para que usted se sienta mal. Jamás. Pero Dios nos conoce. Dios nos conoce. ¿Cuántos creen que Dios nos conoce? Así como Dios diseñó la nieve y a cada gota de nieve le dio un diseño para el cual fue formado, así Dios nos conoce a nosotros. Un cristiano con identidad. Identidad. No lo mueve nada ni nadie. Y lo vamos a ir a ese versículo de Gálatas capítulo 6, verso 17. Y vamos a enfatizar por qué Pablo, hermano, guiado por el Espíritu Santo, le escribe a los Gálatas, una ciudad allá en Grecia, en el viejo mundo. Gálatas 6:17.
Cuando todos lo tengan me dicen amén. Ya prediqué varios mensajes, pero este, hermano, es la identidad que tiene que tener un cristiano. Cada uno de nosotros tenemos una identidad. El hermano Víctor es de Honduras, pero su número de cédula no es el mismo con el mío. El hermano David es de Nicaragua con el hermano Giovanni. No sé cómo le llaman ustedes a esa tarjeta de identidad. Lo mismo le llaman a ustedes, ¿verdad? Porque en México creo que le llaman DUI, ¿verdad? Algo así. ¿Cómo le llaman en México? Hay un país que le llaman. En México, ¿cómo le llaman a esa identidad que le dan? Credencial le llaman ellos, amén. En Guatemala, ¿cómo le llaman a esa cosa que le dan? Oh, DPI, ¿verdad? En Honduras se le llama cédula de identidad. ¿En Nicaragua lo mismo? Entonces, hermano Luis es de México, ¿verdad? Pero su credencial no es la misma con la del hermano Moisés. Y son mexicanos los dos. Hermano, cada uno tiene su propia identidad. Y el cristiano tiene que tener su propia identidad. Usted no tiene que imitar a nadie. Vamos a la Biblia. Gálatas 6:17. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Leámoslo todo. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. Puede sentarse. El apóstol Pablo fue el que dijo esta palabra en Romanos, creo que 1:16 o 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios. ¿Sí escuchó, hermano? Uno 17. Porque el 16, ¿verdad? Porque no me avergüenzo del evangelio. El apóstol Pablo tenía identidad, tenía compromiso, tenía carácter. Era osado, era valiente, era decidido. Y por eso él se atreve a decir esta palabra: de aquí en adelante nadie. Porque dijo: yo he pasado por momentos difíciles, sé quién es Jesús, sé quién es Dios, conozco la ley, soy judío, perseguí la iglesia. Hoy hay un montón de cristianos fanáticos, religiosos, no tienen identidad. Una cosa es ser cristiano con identidad y otro es ser un cristiano religioso fanático. El fanático con nada se desanima, con nada se desalienta. Pero el cristiano que tiene identidad no lo mueve ni la prueba, catamazoca, y el avanzo no lo mueve la tribulación, no lo mueve la angustia, no lo detiene la nieve, no lo detiene la lluvia, no lo detiene el verano. Aunque se quede sin trabajo, tiene identidad.
nadie. Aunque hablen de Él, no se detiene. Aunque lo critiquen, aunque murmuren a sus espaldas. Hay hermanos que son como la nieve, que cuando viene el sol se deshace, hermano. Esta palabra es para los que aman a Dios, Michael. Es que hay muchos cristianos, hermanos muy llorón en la iglesia, que ay, yo no voy a ir a la iglesia porque el pastor no me visitó, porque yo estaba necesitado y no me dieron una ofrenda. No, el cristiano tiene que tener identidad. Está en la prueba, alaba a Dios. Está en la escasez, alaba a Dios. Está en la tribulación, alaba a Dios. Está en el problema, alaba a Dios. Lo critican, alaba a Dios. Está enfermo, alaba a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Identidad, 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 identidad. ¡Quiere Dios! Dios conoce la iglesia. ¿Por qué está vacía la iglesia hoy? Porque hay gente que es fanática y religiosa, no tiene identidad. Con todo el respeto, aquí está Iris y Luis. Ellos trabajan en los árboles. Pero si mañana les ordenan que vayan a trabajar, ¿van a poner excusas porque está nevando o van a ir? No, si les dice el jefe, si le dice a su jefe, mañana lo quiero, no, yo no voy a ir porque está nevando, ¿le van a decir a su jefe? ¿Por qué? Pero porque a Dios le decimos todo lo contrario. Enójese conmigo si quiere, yo lo amo a usted. Pero Dios me dio esta palabra para que se la predique a la iglesia, amén. Y una cosa que yo he dicho, que no voy a negar lo que Dios me da, amén. Y este mensaje no me lo inventé yo, porque yo, hermano, antes de predicar un mensaje, primero lo estudio. Primero hago un bosquejo, primero voy a la Biblia y voy a ver por qué Pablo dijo esta palabra. Y el apóstol Pablo dice, hermano, allá en Filipenses capítulo 4 del 11 en adelante, estoy acostumbrado a tener en abundancia como padecer necesidad. ¿Cuántos alaban a Dios? Oh, Pablo estaba acostumbrado. Allá en Listra casi lo mata. Allá en Filipo, hermano, lo encadenaron, lo azotaron. Mas sin embargo, a medianoche Pablo y Silas cantaban alabanzas al Dios que hizo los cielos y la tierra. Tenían identidad. Pablo tenía identidad. Timoteo tenía identidad. Silas tenía identidad. Al principio Pedro no tenía identidad al principio, y aunque anduvo 3 años y medio con Jesús. Pastor, ¿por qué? Porque de primas a primeras, ¿qué hizo Pedro? Yo no estoy denigrando a Pedro en ningún momento. Dios es ese gran hombre, hermano. Pero al principio Pedro no tenía una identidad clara. Porque cuando se llegó el momento de poner la cara y de decir, sí, yo soy discípulo, yo anduve con Jesús, dijo, yo no lo conozco. No sé quién es. Tú eres Galileo. No tenía identidad. Pero cuando se enfrentó con esa situación, reconoció que había fallado, lloró amargamente, le pidió perdón. Y de ahí en adelante vemos a un apóstol Pedro con identidad, con carácter, con autoridad. ¿Cuántos alaban a Dios? Que cuando le tocó morir, con todo gusto dijo, está bien, me van a crucificar, está bien, pero crucifíquenme cabeza abajo, porque yo no soy digno de morir como murió mi maestro.
Un cristiano con identidad, oiga hermano, está dispuesto a pagar el precio. El cristiano con identidad es decidido, es valiente, no desmaya, no se rinde, no murmura, no reniega y sobre todo encomienda a nuestro Señor Jesucristo todas las cosas. Un cristiano con identidad. Yo trabajé mucho tiempo en roofing, oiga, con David. Y llegábamos allá y nosotros pensábamos que porque había nieve en la casa los íbamos a ir. ¿Sabe qué así? ¿Qué decía David? Agarren ese flower, esa cosa, y ahí está, que es verdad. Y nos poníamos a sopletear la nieve que estaba arriba. Hasta aquí, hermano, ¿verdad? Anda recogiendo esa basura que cae al suelo cuando está la nieve, ¿sí o no? Pero solo por eso no lo hacen los ruferos. Porque nosotros estamos acostumbrados, hermano, que Dios espere. A Dios siempre le ponemos la excusa: Señor, no se puede, está feo el camino, aquí, allá, pero al trabajo. ¿Por qué que el ser humano es así, hermano? Un cristiano con identidad, hermano, es decidido. No lo detiene nadie. Ustedes ven a Manayiri por lo que ha estado pasando, ¿verdad? Y han visto que Iris se dejó de congregar por eso, porque se murió la mamá. ¿Para qué duele ir? Pero verá que ustedes siempre vieron a Iris aquí, de rodillas, aquí en la iglesia. Porque ella está decidida, tiene identidad, sabe a quién le sirve. ¿Cuántos alaban al Señor? En resumen, es una declaración de fortaleza espiritual y de que su identidad y propósito están firmemente establecidos en Cristo. Por eso Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Cuántos creen que el evangelio es poder de Dios? Los cristianos religiosos y fanáticos solo se gozan cuando está la alabanza. Ay, son un trompo, hermano. Saltan, brincan, corren. Pero se terminó la alabanza y quedaron mudos. Mire que a mí hay mucha gente que me llama: pastor, no voy a ir al culto de domingo porque estoy enfermo. Y el lunes le llamo: ¿cómo está aquí en el trabajo, hermano? ¿Y por qué no vino? Mire, hermano, da ganas como de agarrarlos del pelo y pegarles una restregada en la nieve, hermano. Se lo digo. Ya lo he experimentado. Me llaman que no van a venir al culto, está bien. Y el lunes yo le llamo como siga, hermano, aquí en el trabajo, hermano. Hecho leña, pero en el trabajo. ¡Qué desgracia más grande, hermano! No, pero esto no es para ustedes, ¿verdad? Hermano, el cristiano tiene que tener identidad, Víctor. ¿Cuántas veces ha ido usted a trabajar con dolor de muela? Ha ido varias veces. ¿Y por qué al culto no puede venir entonces cuando le duele la muela? No, yo solo le estoy poniendo no le estoy contradiciendo, solo le estoy poniendo, ¿verdad? ¿Verdad que se ha ido? Entonces, si ha aguantado 8 horas en el trabajo, no va a aguantar 2 horas en el culto con dolor de muela. No, dígame. Solo una pregunta le estaba haciendo, hermano Víctor, ¿verdad? Para poner un ejemplo, que nosotros somos buenos para poner excusas. Es que no voy.
Hermano, si usted viera, hermano, que yo hay días que he venido casi de arrastra, principalmente a hoy en la mañana, hermano, cuando me levanté de la cama sentí que la columna ya no me aguantaba. ¿Y usted cree que solo por eso? Que predique otro porque no voy a ir al culto, porque la baila. No, el cristiano tiene que estar decidido. Hermano, muchas veces, ¿cuántos han cantado esa alabanza? He decidido seguir a Cristo. He decidido. Oye, qué bonito, ¿verdad? Pero usted sabe quién fue que inspiró esta alabanza y cómo terminó el que inspiró. Es un hindú, hermano, que era cristiano, hermano. Y oiga, hermano, y lo sentenciaron a muerte. Y estando allí en ese lugar de tormento ya para ser, hermano, muerto, dijo: he decidido servir a Cristo. No importa que me mate, no importa que me cuelgue, no importa que me despedace mi cuerpo, pero yo estoy decidido. ¿Cuántos alaban a Dios? Identidad, identidad. No lo detenga, hermano, si solo son 6 pulgadas de nieve, hermano. No son 15, no son 20 pulgadas. Mire que yo ayer venía para el culto y yo pensé que iba a ver vacía la calle porque estaba nevando de carrerío, hermano. Unos atravesados, otros patinando, pero la gente no se detuvo, hermano. ¿Usted cree que el borracho va a dejar tirar la cantina solo porque estaba nevando? ¿Usted cree que el que tiene un amante solo porque vos no la mira a ver en escondida? ¿Usted cree que le iba a detener a un amante, verdad, que está bien enamorado de la mujer de su prójimo? ¿Usted cree que lo va a detener la nieve? Amén. ¿Qué crees tú? ¿Tú crees que lo va a detener a un borracho ir a comprar el 12 o el 24 de cerveza solo porque estaba nevando? Se van a pie y ahí van con ese 24 en el lomo, pero sí se lo llevan porque están decididos, hermanos, a quitarse las ganas de beber. Pues usted tiene que estar decidido de alabar y glorificar y bendecir el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Número 3. La frase de aquí en adelante: nadie me cause molestia, expresando que ha superado las dificultades y ya no desea que otros le molesten, pues lleva las marcas de Jesús en su cuerpo como testimonio de su fe y resistencia, declarando su lealtad y pertenencia a Cristo. Pablo estaba seguro. ¿Por qué dijo estas palabras? Pablo predicó por más de 2 años en Galacia, en esta ciudad de Galacia, que lo conocemos como los Gálatas. Es una ciudad allá en Grecia, en el viejo mundo, hermano, en aquellos tiempos. Hermano, Pablo predicó por 2 años, estuvo con los Gálatas, levantó un grupo de hermanos, hermano, les enseñó el evangelio, hermano. Pero después de que Pablo, hermano, se va para otro viaje misionero, le avisan que los hermanos de Gálatas, hermanos, se están descuidando, se están dejando llevar por otra doctrina, hermano, que los estaba, hermano, seduciendo a que tenían que circuncidarse, que si no, si circuncidaban, nada estaban haciendo. El 6:11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pablo les había enseñado el mensaje verdadero, que no había que ir tras la ley, que las obras de la ley no salvan a nadie, que es por la fe que el hombre recibe la salvación. Hermano, pero cuando Pablo se va, entran los de la ley a decirle a estos cristianos que necesitaban circuncidarse.
Y dice Pablo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que otros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por eso Gálatas 2:20 que dice: ahora no vivo yo, mas Cristo, búsquelo ahí, Gálatas 2:20. Ahora ya no vivo yo. Por eso el apóstol Pablo dice: yo soy crucificado al mundo y el mundo me es crucificado a mí. Por eso es que la gente no entiende y dice: ¿por qué estos cristianos no hacen esto, no hacen lo otro? Porque nosotros ya no vivimos bajo las tradiciones de este mundo. Nosotros vivimos bajo la regla infalible que es la palabra de Dios. ¿Qué dice 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora no vivo, mas Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Usted tiene que, hermano, ser un cristiano con identidad. ¿Verdad que usted se llama Rosa Suyapa Martínez, verdad? ¿Por qué? Usted se llama Rosa Suyapa Martínez. ¿Por qué? Ah, ¿verdad que usted tiene identidad? ¿Ah? Usted tiene, se llama Rosa, ¿qué? Isabel. Y el otro apellido no tiene. Ávila, sí, porque siempre lleva dos. Yo sé que hay personas que no llevan solo uno, pero en la mayoría, si eres de papá y mamá, es obligación llevar los dos apellidos. Mi hija Yarixa se llama Yarixa Sujei Mencía. ¿Por qué Mencía? Porque yo soy su padre. Y Cruz, ¿por qué? Porque ese es el apellido de su mamá. Tiene identidad. Tú tienes identidad. Hay que ser leal a esa identidad. Seamos leal al propósito con el cual Dios nos llamó. No seamos cristianos religiosos, hermanos. No seamos cristianos fanáticos, hermanos, que solo somos la llamada de Tusa, pero de ahí nos apagamos. El cristiano con identidad, hermano, mire, G. Ávila fue un cristiano con identidad. Oiga, ¿cuántos conocieron a G. Ávila? No en persona, sino viéndolo predicar. G. Ávila predicó más de 50 años. Oiga, dígame si los últimos mensajes de G. Ávila cambiaron como los que predicaba al principio. Dígame. Terminó predicando santidad y terminó predicando el liberalismo. No, G. Ávila era un hombre con identidad. Y así como Dios lo llamó predicando, hermano, el mensaje al principio, así culminó su carrera. Oiga, cuánto alaban al Señor. Oiga, cristianos con identidad. Y yo conozco mucha gente, pastores, evangelistas, comenzaron con una identidad y se perdieron. Y terminaron en la carne. Ellos ya copiaron. Pablo les había enseñado el verdadero evangelio. Pablo les había enseñado el verdadero camino. Pero llegaron los religiosos, llegaron los de la ley y les dijeron: si ustedes no se circuncidan, no pueden ser parte del reino de Dios. Pero Pablo ya le había dicho: no que haya otro evangelio, sino que hay unos que trastornan a la gente predicando otro evangelio. Cristiano con identidad. Oiga, un cristiano con identidad no lo mueve nada.
Las marcas se refieren a las cicatrices o señales físicas y espirituales que recibió por predicar el evangelio, los cuales son un honor y una prueba de su dedicación a Jesús. Cuando usted lo critiquen, alabe a Dios. Cuando usted hable de usted, diga gloria a Dios. Son las marcas que va a llevar. Pablo se glorió en la cruz de Cristo. Esa cicatriz que Pablo llevaba. Allá parece que 1 Corintios capítulo 11. Oiga, Pablo habla de los derechos de un apóstol y hace una gran lista. Y oiga, me enfrenté, dice, en naufragio a peligro. Y después termina y estuve en peligro de falsos, hermanos. Siempre hay gente falsa dentro de la iglesia, hermano. Uno quisiera que toda la iglesia fueran de un solo, ¿cómo le llaman? De una sola línea, hermano. Pero siempre van a haber unos entre camagua y elotes, hermano. Pero esos tienen que estar ahí, hermano, para que nos puyen, así como puyan al buey, ¿verdad? Tiene que estar ahí, hermano, para que diga usted: no, le voy a echar ganas a seguir adelante. Y esto que dijeron de mí no me va a detener. ¿Cuántos alaban al Señor? El apóstol Pablo estaba decidido. ¿Cuántos quieren tener identidad? ¿Cuántos quieren tener identidad? ¿Cuántos quieren tener identidad? Pues de aquí en adelante que nadie le cause molestia. Y que cuando alguien diga algo de ti, hoy más bien dale un abrazo. Dígale: hermano, te amo. Te invito a comer, hombre. Dios, usted ni loco. Si habló de mí, llévelo a comer, hermano. Tenga identidad, hermano. Esté dispuesto a pagar el precio. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto a los que conforme a su propósito son. Oiga, usted tiene que tener identidad y usted tiene que saber que no a todo mundo usted le va a caer bien, hermana Mari. ¿Alguna vez han hablado de usted? ¿Nunca? Pero va que eso que no la detenga eso. Tampoco le saquen cara a la persona que no, porque muchas veces donde la mire le reclamo. No, hermanito. Un cristiano con identidad no le camina reclamando a nadie. Encomienda las cosas a Dios. Cuanto alaban a Dios, y Dios que mira todas las cosas, Él tendrá cuidado de nosotros. ¿Usted cree, hermano, que si yo con mi esposa anduviéramos sacándole la espina con todos ustedes, ya lo hubiéramos peleado, hermano? Porque más de alguno de ustedes me ha criticado en alguna vez, hermano. Y yo los bendigo por eso. Más de alguna vez usted se le aflojó, ¿verdad?, la tuerca y empezó, que el pastor aquí. Gloria a Dios, hermano, bendito es el nombre del Señor. A mí eso no me preocupa, yo tengo identidad. A mí me llamó Cristo, amén, aleluya. Prosigo a la meta del supremo llamamiento. Si Cristo no me hubiera formado con identidad, no estuviera aquí predicando la palabra del Señor. Porque muchas veces los que te quieren hacer caer no son los que están afuera, sino los que están adentro. Y que debería ser lo contrario, que los que estamos adentro conocemos el evangelio y que deberíamos de ayudarnos los unos a los otros y no ponernos la traba para que nadie se caiga, y que cuando alguien se cae, que lo levantemos en el nombre de Jesús. Esto es tener identidad. Este mensaje es para usted y para usted, pastor. Pues yo ya me lo disfruté, hermano.
Y eso es lo que a mí me ha hecho ser un verdadero cristiano. Oiga, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, oiga. El 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oiga, ¿qué podemos decir a esto? Si Dios es por nosotros, que no te detenga nadie. Que no te detenga nada. ¿Usted cree que a Pablo le fue fácil? 3 viajes misioneros. En uno de ellos casi pierde la vida. Y cuando hermanos salen al otro lado lo muerde una serpiente. ¿Usted cree que fue fácil para Pablo? ¿Y qué hizo Pablo, Michael? Sacudirse la víbora y dar testimonio que nadie lo podía separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada nos podrá separar del amor. Pero para eso, hermana Erika, tiene que tener identidad. Porque si no tienes identidad, cuando estés mucho frío, pastor, yo no voy a ir al culto porque frío, pastor. ¿Y quiere que le dé un consejo? Si usted no quiere que lo detenga nada, ni la nieve, cómprese un carro 4x4, hermano, si en los dealers abundan, hermano. Así que en aquel día no va a ser excusa, Luis. Señor, estaba ahí, Señor. Tantos dealers que habían allí, Luis, habían Bronco 4x4, habían G-Wrangler, habían trocas 4x4. ¿Por qué no te compraste una para que la nieve no te doble? Así que no hay excusa delante de Dios, hermano. ¿Sí me escuchó? No hay excusa. Sí, porque si usted me dijo, no, pastor, es que como usted tiene un G-Wrangler y una troca, pues yo por eso la compré, porque sé que aquí en este estado donde vivo nieva. Y que un hombre apercibido vale por 2. Yo sé que los carros de esos chiquitos son bonitos, pero esos carros, hermano, solo medio nevó y ahí están, hermano, que son una gelatina, hermano. Así que no hay excusa en aquel día. Señor, que mira, no hay, ¿para qué no hay excusa? Vea que en los dealers hay carros 4x4. Así que en aquel día nadie se va a presentar delante de Dios con una excusa barata, porque el Señor te va, hermano, te va a sacudir en la cara y no vas a poder que contestarle. Te va a decir, es que tú nunca tuviste identidad, tú nunca tuviste propósito, tú nunca me amaste como verdaderamente yo te amé en la cruz del Calvario, pagando el precio. Tú nunca estuviste decidido, tú nunca estuviste comprometido conmigo. Cuando venía la dificultad, la prueba, ahí ibas de carrera para atrás. Nunca, oiga, te esforzaste. ¿Cuántos alaban al Señor? El 39, el 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos alaban a Dios? Nadie te podrá separar. El cristiano que tiene identidad, nadie lo detiene. Oiga, por lo cual estoy seguro que ni la muerte. Giovanni, ¿cómo terminó Pablo?
¿Alguna vez usted ha visto cómo los romanos decapitaban a la gente? Yo ya he visto el video. Oiga, hermano, en un tronco. Pero también existían unas cosas donde a ti te amarraban las manos y los pies y te ponían de rodillas, y habían dos cosas aquí como palos y te metían la cabeza aquí en la cabeza. Y después solo bajaban una palanca y de arriba una cosa como de metal filuda. ¡Cra! Allá caía la cabeza. ¿Ah? Oiga, esa gente tenía identidad. ¿Sabe cómo murieron los profetas en los tiempos de Isaías? ¿Ha escuchado usted? ¿Quién sabe cómo murieron los profetas en los tiempos de Isaías? Aserrados. Oiga, hermano, te guindan de allá y empiezan con... ¿Sí conocen los serruchos esos de antes, hermano? Que se ponía uno aquí y otro allá. Oiga, hermano, que te pongan un balazo no importa, pero que te guinde, que te amarren y empiecen con una diera. Ra, 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 hasta que te partas. ¿Tú crees que no es un dolor? Así murieron los profetas, pero tenían identidad. Tenían identidad y murieron por una causa justa. Murieron por ser profetas de Dios, aleluya. Y hoy a los cristianos, lo que vi afuera lo detiene. Es una pena. I'm sorry, hermano. Lo siento por todos nosotros, pero es una pena, hermano. Es una vergüenza. Es que bonito, hermano, decírselo de memoria, que hoy en adelante nadie me cause molestia. Es bonito decirlo de memoria. El problema es estar dispuesto a pagar lo que ese versículo dice, lo que el apóstol Pablo experimentó. Oiga, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada. Oiga, Pablo estaba decidido. Pablo era leal al que lo llamó, así como él fue leal a la religión, hermano, farisea, que arrastraba y mataba a los cristianos. También cuando aceptó a Cristo de camino a Damasco y que se convirtió de pie a cabeza y que el evangelio entró por su sangre, estuvo dispuesto a tener identidad. Hechos capítulo 14, verso 19. Mire lo que dice Hechos capítulo 14, verso 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba, oiga, que estaba muerto. En Listra le pegaron una arrastrada al apóstol Pablo, hermano. Oiga, esa sí fue arrastrada, apedrada. ¿Por qué? Oye, él era judío. La gente lo conocía, pero cuando Pablo empezó a predicar el verdadero evangelio, la gente ya lo odiaba, no lo quería. Y donde quiera que oían hablar de Pablo, la gente se incomodaba. ¿Saben? Porque Pablo tenía autoridad, porque Pablo tenía carácter, porque Pablo predicaba la verdad, porque Pablo no negaba el evangelio de Jesucristo. Y en esta ocasión en Listra, hermano, oiga, y fueron los mismos judíos que se reunieron y persuadieron a la multitud para ir en contra de Pablo. La pregunta es, ¿se murió? Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Oiga,
donde lo habían casi matado, volvió otra vez Pablo. Oiga, después de, hermano, que le sucedió aquello, hermano, Pablo se levanta como que sin nada, sigue predicando a Jesucristo, entraba por las casas, les enseñaba el verdadero evangelio. Oiga, dice el 22, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles que permaneciesen en la fe, y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada ciudad, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Qué hacía Pablo? Desanimar a la gente rota. Sí, porque mucha gente en vez de animar, más bien desanima. Ya no vayas allá a la iglesia, mira que esos mensajes son muy fuertes. Hermano, si predicando como predico, hermano, hay muchos que no tienen identidad, hermano. Y que yo fuera un flojo predicador, hermano. ¿Cómo la ve desde ahí usted? Si enseñándoles la palabra hay algunos hermanos que decaen, que flaquean, que desmayan, que se desaniman, y que les damos la palabra no adulterada, le predicamos la esencia de lo que ya está escrito. Oiga, dice: confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles que permaneciesen en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oiga, tiene que tener usted tiene que ser atribulado por una y otra razón. Claro, hay dos tipos de tribulaciones: aquellas que vienen por causa de Cristo y aquellas que usted busca. Sí, porque Pedro las define las dos. Sí, ¿van que han leído ustedes en Pedro? Donde Pedro dice, ¿verdad?, que bienaventurado aquellos que lo critican. Pero también dice, ¿verdad?, pero si es verdad, porque tienen criticando, pues, reconoce que está fallando. Oiga, pero cuando te critican por ser un cristiano verdadero, que tienes identidad. ¿Se acuerdan el mensaje que yo les prediqué? Que el cristiano tiene que vivir bajo el código del cielo. ¿Se acuerdan? Ya no se acuerdan, ¿verdad? Ya después como unos 2 años, ¿verdad? Ya no se acuerdan. El cristiano tiene un código, así como su cédula tiene un código. La cédula mía creo que comienza 00286 1973. Los otros 4 no me acuerdo, ya me olvidaron. Pero sí me la sabía, todo mi número de cédula. Pero sí me acuerdo de los primeros, que es 00286 1973. Hermana Iris, ¿se sabe su social de memoria? Usted no lo diga, se lo sabe. ¿Y usted, Luis? ¿Y tú, Ali, te lo sabes? El social. ¿Y tú, Erika? ¿Usted, Víctor, se lo sabe? ¿Tú te sabes tu social? No sé. ¿Usted se lo sabe? ¿Quién otro nació aquí? Sí, le pregunto a los que tienen un permiso de trabajo o papeles, porque a uno le dan un número social. Yo, desde que me lo dieron, yo me lo sé de memoria. ¿Verdad que tan facilito, verdad, Ali? Pero nos agarran, ¿verdad? Entonces, hermano, ese social es tu identidad. Ese número solo es tuyo, nadie lo puede usar. Ese es lo que te identifica, el Social Security que te dio el gobierno de Estados Unidos. Y con eso declaras tus taxes, con eso sacas la licencia, con eso aplicas para tu trabajo. Hechos 16:22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarles con vara.
después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. La otra vez les explicaba en el ayuno a los hermanos, y algunos me dijeron: pastor, ¿qué es cepo? O en el culto matutino, ¿verdad? Porque mucha gente no sabe, hermano, que, hermano, ese era un castigo. Víctor, sí, ya lo ha visto usted, ¿verdad? Oiga, hermano, después de que te encadenaban las manos, te sentaban en el suelo, era de madera o de hierro, hermano, que tenía un hoyo donde cabía tu pie. Primero ponían la base de abajo y te metían los dos pies. Cuando ya te metían los dos pies, montaban la otra tapa y después con unos candados atornillaban el cepo y te ponían las cadenas en los pies. ¿Cómo te ibas de ahí? Encadenado de las manos y con los pies. ¿Cómo te levantabas? Si ese palo no se puede levantar porque está atornillado de allá, y por eso le llaman el cepo. Es más, estaban en la cárcel de más adentro. Mas sin embargo, dice la Biblia que Pablo y Silas tenían identidad. No les importó. Los castigaron, los azotaron, los trataron mal. En Filipo los encarcelaron, oiga, los encadenaron, los vituperaron. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenían identidad. A medianoche dice que cantaban himnos al Señor. No importaba el dolor, la angustia, la tribulación que estaban pasando. Oiga, y Dios escuchó el clamor a través de la alabanza de estos dos varones. Oiga, dice, oiga, que hubo un terremoto y se sacudió la cárcel y las puertas se abrieron. ¿Cuántos alaban a Dios? Cristianos con identidad. Imagina ahí cómo está la ley ahorita, ¿verdad? Y lo agarran a uno. Imaginen que y lo manden para allá, para su país. Y digo usted: nada, yo no le voy a hacer, yo ya no voy a ser cristiano. ¿Por qué Dios permitió que me agarrara la mira y me deportara? Así pueden decir mucho. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de los presos se soltaron. ¿Cómo se soltaron si estaban encadenados de los pies y las manos? Y oiga, hermano, imagínate, Luis, tú y yo que padecemos de la colita, sentados allí, imagínate. Ay, ni quiera Dios. Es que empezamos a renegar, ¿verdad? Tráigame la Tylenol, el Big Vaporub, Vitaflenaco. Díganle a Iris que ella sabe dónde está la caja de pastillas. No hay tiempo para eso, hermano. Solo hay tiempo para encomendar y decirle: Dios, si esta es tu voluntad, ayúdame a tener identidad, ayúdame a permanecer firme y no renegar, no blasfemar. Que no salgan palabras hirientes de mi boca. Oiga, ¿y qué pasó? Y despertándose el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Oiga, valió la pena que a Pablo lo metieran a la cárcel con Silas. Se ganaron
no solo una familia. Oiga, dice que después lo sacó, les curó las heridas, les dio de comer y lo llevó a la casa. Oiga, qué bonito. Se convirtió toda su familia y todos los que estaban ahí con el carcelero aceptaron a Cristo como su Salvador, porque habían dos hombres que tenían identidad y estuvieron dispuestos a pagar el precio. ¿Cuántos alaban al Señor? El cristiano con identidad no lo detiene nadie ni nada. Por eso Pablo dice: de aquí en adelante nadie me cause molestia. Oiga, nadie me cause molestia. Gilbert, así que tengo gripe, no importa. Aquí te damos, ¿cómo es esa cosa que te digo? No, esa no es para la gripe, hermano, ¿verdad? Es para el dolor, hermano. ¿Qué doctor yo, verdad? Pero te damos el Salmo del 91, gloria a Dios, amén. Que ninguna plaga tocará tu morada, amén. Oiga, cristianos, ¿cuántos hermanos? Hermanos, yo sé que este mensaje está fuerte, sí, claro que sí, hermanos, pero es que Dios quiere que usted tenga identidad, hermano. De aquí en adelante, hermano, esfuércese, hermano. Decídase. No sea cobarde. Romanos capítulo 5, verso 3 y 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Oiga, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Oiga, pero nosotros, Barrodas, no nos alegramos. ¿Por qué, Señor? Y empezamos a ponerle al Señor: si yo soy la que más bonito canta en la iglesia, yo soy el que más diezmo, Señor. ¿Verdad, Rolando? ¿Verdad que mañana no vas a trabajar porque está muy frío, verdad? Pero tantito se deshace la nieve, ¿verdad? Y ahí vamos para arriba, ¿verdad? Nadie te detiene, ¿verdad? Pues así como eres decidido en tu trabajo, así como eres osado en el roofing, así hazlo para el Señor también. Así como estás dispuesto a andar en ese techo arriba con frío, no importa. Pues así, hermano, tengamos identidad para servir al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3. Ya voy concluyendo, hermano. Oiga, es que estamos hablando, hermano, que de hoy en adelante nadie me cause molestia. Que nadie, hermano, te desaliente. Que nadie te desanime. Que nadie, hermano, te ponga tropiezo para seguir a Cristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones como nos ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubieras tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo estaba preocupado. Hermano, había trabajado más de 2-3 años en Tesalonicenses predicándole la palabra, hermano, y Pablo ahí estaba con las cartas, hermano, enviándole la palabra, animando, fortaleciendo la fe de los hermanos y diciéndoles: hermanos, no importa si están pasando por tribulaciones, por pruebas, por dificultades, eso es normal en la vida cristiana.
Por eso, Luis, cuando usted evangelice, no le diga a la gente que Dios le va a cambiar todas las cosas, porque nosotros hemos sido malos evangelistas. Le decimos a la gente: ve a la iglesia porque Dios te va a sanar. Claro que sí, pero usted no lo puede garantizar. Está teniendo necesidad. Entonces por eso es que mucha gente solo viene a la iglesia. Oh, ya no voy a esa iglesia porque me dijeron que me iban a ayudar y no me dieron nada. No hemos sabido evangelizar a la gente. A la gente a Cristo tiene que venir por la necesidad de ser salvo, no por la necesidad de recibir una sanidad o por recibir una limosna o una ofrenda. El primer punto es venir a la iglesia porque necesito ser salvo, porque necesito escapar de los juicios de Dios que vienen sobre la tierra. Y como no hemos sido buenos evangelistas, hemos enseñado y mal acostumbrado a la gente, que solo venimos a la iglesia a pedir: Señor, dame, necesito, esto es lo que yo quiero. Pero no hemos aprendido a decirle: Señor, aquí estoy yo, te voy a amar, voy a pagar el precio. Yo sé que a un drogadicto, ¿cuánto cree que Dios puede cambiar a un drogadicto? Pero usted cree que solo porque un drogadicto entre por esa puerta y se siente ahí, usted cree que va a dejar de fumar droga. Pero verdad que tuvo que tomar decisiones, tuvo que tener control, tuvo que decidirse. Oiga, no solo es que entre el drogadicto y me lo ore y fuera droga. No. Si él no tiene el autocontrol, si él no toma una decisión, si él, hermano, no quiere cambiar, jamás va a salir de ese fango de la drogadicción, del alcoholismo. Tiene que tener disciplina y tiene que escoger los amigos con quien se junta, porque si se vuelve a juntar con los amigos de la esquina, va a volver a andar. Ya. ¿Ha visto usted que todos los que han sido marihuaneros y todo el tiempo? Yo nunca la fumé, pero sí he visto cómo la fuman. Sí veía yo cómo hacían eso en ese vidrio, la cocaína esa. La deshacen bien con una gilet. Después hacen 7 rayitas y con un lápiz de esos solo le sacan esa cosa y le... Y las que se la inyectan aquí. Pero no solo porque yo sé que Dios lo puede cambiar, pero tiene que tener un propósito, tiene que venir, hermano, dispuesto a que Dios lo cambie y tiene que tomar decisiones correctas. No solo porque entre por esa puerta, ya no son drogaditos ya. Tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Y Pablo les enseñaba, oiga, a los tesalonicenses, oiga, van a venir pruebas, pero no se desanimen, Dios está con ustedes. ¿Cuánto alaban al Señor? 5:18 de primera de Tesalonicenses. Mire lo que dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con todos vosotros en Cristo Jesús. Oiga, dé gracias, Mana Mari. Señor, gracias, te amo, Señor. No te voy a defraudar, voy a tener identidad. Tenemos que tener identidad. Hermano Víctor, ¿por qué usted cree que aparecen ese montón de personajes en el libro de Hebreos? ¿Por qué usted cree que aparecen ahí? En el capítulo 11 de Hebreos, ¿por qué usted cree que aparece ese montón de gente ahí? Abraham, Noé. ¿Por qué? Porque fueron ejemplos y tenían y tenían identidad. Noé, ahí aparece Noé, ahí aparece Abraham. ¿Quién más aparece ahí? Solo para decir, ahí aparece Abel, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, Sara. ¿Quién? Rahab, Gedeón, Jefté, Samuel, David. Oiga, 11:13.
conforme a la fe murieron. Esto sin saber, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Solo la vieron de largo. Moisés solo dijo: qué linda la tierra prometida. Abraham no pudieron entrar, solo la saludaron de lejos, pero sabían que ellos no iban a poder entrar, pero que los que venían detrás de ellos, si tenían identidad y propósito y carácter, iban a poder entrar a la tierra prometida. Y aquel día se los dije, de toda esa generación que salió de Egipto, los únicos dos viejos que entraron fue hermano Caleb y Josué, porque tenían identidad, habían creído en Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Oiga, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, uno mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios dice, y no se avergüenza de llamarlo Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció. Oiga, mire hermano, y vemos hermano, oiga, por la fe bendijo a Isaac, por la fe Jacob, oiga, por la fe José, Moisés y cuantos otros hombres. Y por la fe Rahab, por la fe Rahab, la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más os digo? Esto es lo que yo quería leer. ¿Y qué más os digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo y espada, sacaron fuerza de debilidad y se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, mas otros fueron, hermanos, atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener la mejor resurrección. Oiga, que póngase de pie. ¿Qué más ejemplo podemos tener de esta gente que tenía identidad? Por eso, Iglesia Pentecostés, Cristo viene, tengamos identidad. Lea ese capítulo 11 de Hebreos. Oiga, qué palabra tan sabrosa esa, hermano. Mire que hasta el hambre se me quitó. Es que qué rico, hermano, comerse un pasaje de la Escritura, hermano, y saborearlo. Oiga, qué más le dijera. Oiga, y hace esa lista Gedeón. ¿Quién fue Gedeón, hermano? Oiga, habla de Sansón, de Jefté, de Barak, de Samuel, de David. Y esto que no involucran a Débora allí, ¿verdad? Pero ¿por qué esta gente aparece, hermano, con identidad en el libro de los Hebreos? Porque estuvieron dispuestos a pagar el precio. Así que, Iglesia Pentecostal, Cristo viene. Este es el mensaje. ¿Cómo se titula el mensaje? Para que no se nos olvide, hermano. Oiga, repítalo todo conmigo. ¿Cómo es el mensaje? De aquí en adelante, no, el cristiano con identidad no lo mueve nada ni nadie. Así que si se lo pregunto los domingos, no se les va a olvidar, ¿verdad? Va a tener que andar toda la semana. El cristiano con identidad no lo mueve nada. ¿Nada y qué? Oh, nadie y nada. No voy a decir que dijo el pastor. Va a tener que andarlo repitiendo, hermano Gubercindo, amén. Porque necesitamos tener identidad. Yo no sé si alguien quisiera que oráramos por él en esta tarde. Estás enfermo, estás débil, te has sentido oprimido, te has sentido a punto de desmayar, has querido tirar la toalla. Ven al Señor esta tarde. Te has sentido triste, solo, desamparado. Piensas que nadie te quiere.
piensa que todos te han abandonado. No estás solo, no estás sola. El profeta Isaías dice que Dios guarda a los extranjeros y que Dios socorre a las viudas y a los huérfanos. Dios bendiga a los hermanos. Hay alguien más que esté enfermo. Oiga, si alguno está enfermo, dice que llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él. Señor, en el nombre de Jesús, mira a nuestra hermana Meili, nuestra hermana Mari. Hermano, póngameles aceite, hermana Rosa, por favor. Oiga, dice la Biblia, ungiéndole con qué. En el nombre del pastor, ¿verdad? No, en el nombre del Señor. Oiga, ungiéndoles con aceite. Si ellas están aquí en el altar es porque se han sentido quizás, hermano, a decaer, a desfallecer. Pero en esta tarde dígale: Señor, fortalece la vida de nuestra hermana Mari, la vida de nuestra hermana Meili. Señor, mira esta mujer. Quizás ella está pasando por problemas, por dificultades. Ella está pasando, Señor, por un momento difícil, pero Señor, tú has prometido que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos por la hermana Maribel, ¿verdad? La hermana Mary se llama hermana Maribel. Ella tiene una corte ahorita el 17, hermano, ¿verdad?